céfalo, te había mencionado el tema de la unión entre el puente con el mesencéfalo. Y recordando ello, nosotros vamos a ir visualizando algunos tipos de elementos clásicos ubicados en este nivel. Por ejemplo, si yo te digo de que del corte que te he presentado, los primeros cortes que se está presentando son los cortes más superiores del troncocefálico, es decir, las porciones más superiores del mesencéfalo, de los cuales vamos a ir poco a poco reduciendo y dando más a una dirección inferior. Entonces, cuando hablamos de la unión ponto-mesencefálica, estamos hablando de elementos adyacentes a los colículos inferiores, pero tirando más al lado inferior, de los cuales también vemos algunas estructuras muy similares que se van a ir repitiendo, por ejemplo, los lemniscos, lo que te he ido mencionando, lemnisco espinal, lemnisco medial y lemnisco lateral. ¿En dónde te pueden preguntar y podrías más o menos fallar? Es en la disposición. Si bien es cierto, dentro de los colículos superiores ubicados en el mesencéfalo, a nivel de ese corte, hay una pequeña disposición espinal, medial y lateral, en el cual es así, primero, segundo, tercero. Pero mientras más va a ir bajando, estos lemniscos van a ir cambiando de disposición a través de sus fibras y las fasciculaciones, ubicados, por ejemplo, en este caso, en la unión pontomesencefálica, que es muy cerca de los colículos inferiores, los lemniscos laterales van a estar ubicados primero, luego los espinales y por último los mediales. Y ahora, si bien es cierto, a nivel de este corte ya no vamos a ver los pies pedunculares, como hemos visto por acá, sino vamos a ir viendo ya porciones más gruesas y más ensanchadas, ubicadas por un aumento del paso o de las conexiones de las fibras nerviosas ubicados a este nivel, de los cuales vamos a ir viendo, por ejemplo, las fibras pontocerebelosas y las fibras corticobulbares. A ver, estas fibras corticobulbares van a ser fibras nerviosas que van a ir conectando tanto a nivel de corteza y tanto a nivel de algunos segmentos o regiones vulvares. Asimismo, de los famosos corticoespinales, que también hemos mencionado, corteza y algunas fibras espinales. Y lo mismo que hemos mencionado correspondientemente a las uniones entre puente y entre cerebelo. Y que estas fibras también va a haber una conexión entre estos dos órganos, llamados como fibras pontocerebelosas. Asimismo, recordar que vamos a ir viendo en cada segmento o en cada sección transversal algunos tipos de decusaciones. ¿Qué significa esto? De que no la única decusación que hemos visto al inicio, en el lado anterior, que es la decusación piramidal, no es la única, o la decusación vulvar no es la única, sino también vamos a ver otro tipo de decusaciones que van a estar más internas, obviamente, como en este caso, que es la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿ya? Ahora, acá es un corte que es más minucioso, en el cual al final te voy a pasar la diapositiva para que más o menos lo cheques, pero más, como te he mencionado, sirve más para tu cuaderno práctico, en el cual lo puedes resaltar, colocar bonito, y acá vemos algunos elementos adicionales a lo que menciona el corte histológico que hemos visualizado anteriormente. Por ejemplo, uno de ellos es, por ejemplo, los tractos, tanto rubroespinal, en el cual ya comenzamos a ver conexiones más específicas entre algunos tipos de núcleos y entre médula espinal. Asimismo, vamos a ver, por ejemplo, otros tipos de tractos, como son los tractos tectoespinales, o a nivel del tegmento central, o algunas fibras más específicas, como las fibras paritopontinas, occipitopontinas y temporopontinas, de las cuales estas van a generar conexiones ubicadas a cada lóbulo del cerebro, como su mismo nombre lo dice, parietal, occipital, temporal, ¿ya? Asimismo, vamos a ir visualizando en cada diapositiva algunas cosas muy esenciales correspondientes a los segmentos y a las ubicaciones más clásicas, al menos, de algunos compuestos específicos y regiones que te pueden preguntar en tu examen, ¿ya? Y ahora, una vez ya acabado lo que es mesencéfalo, hemos visto los colículos superiores, colículos inferiores, inclusive un corte más inferior que los colículos inferiores, ubicado prácticamente a nivel de la unión entre mesencéfalo y puente, en el cual hemos visto que como mientras más va bajando estos cortes, la disposición de algunos elementos, clásicamente los lemniscos,
van a ir cambiando de disposición, ¿ya? Entonces, luego hablaríamos del famoso puente de Barolio, en el cual ya vamos a ir comenzando a ver algunas formas clásicas dentro de estas conexiones nerviosas. Por ejemplo, si hablamos del puente, vamos a ir viendo que vamos a encontrar estructuras muy específicas a este nivel, ubicadas como los núcleos del puente, ¿ya? Los núcleos del puente. Ya, los núcleos del puente. Entonces, ¿qué nervio vamos a ir viendo aproximadamente acá? Si bien es cierto, como ya hemos visto en las imágenes anatómicas, vamos a ver que en el lado posterior va a estar ubicado de forma romboidal el cuarto ventrículo, ya, en el cual va prácticamente uno de los límites a nivel posterior o a nivel superior y lateral van a ser los pedúnculos cerebelosos. Asimismo, vamos a ir viendo que a este nivel, cerca al cuarto ventrículo, va a haber conexiones un poco prominentes de que van a ser conexiones dentro del plexo coroideo. Y ustedes saben que el plexo coroideo es uno de los órganos más importantes y prácticamente más presentativos para la formación del líquido cefalorraquídeo. Aproximadamente me parece que es el 70 o el 80% de todo el líquido cefalorraquídeo lo va a ir formando por los plexos coroideos. Y no recuerdo si pregunta o no el epitelio de los plexos coroideos, pero si no me equivoco, los plexos coroideos tienen un epitelio simple cúbico, con cilios, me parece, con cilios, en el cual va a ir secretando este tipo de líquido cefalorraquídeo, ya que va a ser importante dentro de la composición y dentro de la solvencia entre los órganos ubicados a nivel del tronco encefálico, ¿ya? ¿Qué más encontramos a ese nivel? Pues encontramos, por ejemplo, estos núcleos que no te van a preguntar, porque, bueno, si te preguntan no va a ser dentro del tronco encefálico, obviamente, pero van a ser dentro del cerebelo, en el cual posiblemente una bonita pregunta que te vengan es, ¿qué estructuras encontramos en un corte de puente adyacente al puente Barolio, por ejemplo? Podemos decir, pues, obviamente, piensas, ¿no? El puente Barolio está ubicado con conexiones adyacentes, uno de ellos es el cerebelo. Y entonces ubicamos que dentro de todo ello, el núcleo correspondiente a este corte podría ser el famoso núcleo dentado, ¿no? Como se puede ver en este corte histológico. Hay también otros tipos de núcleos como los orígenes reales, ¿no? Acá vemos a este nivel el núcleo del nervio abducens y algunas fibras correspondientes, por ejemplo, las fibras pontocerebelosas y algunas fibras córtico-espinales, ¿ya? Y esto corresponde a un corte a este nivel, miren. Como hemos visto, tenemos acá mesencéfalo, tenemos acá puente, tenemos acá bulbo. El corte correspondiente a estas imágenes es a este nivel, ¿ya? Y mira, si te das cuenta, estamos agarrando segmento o porción del cuarto ventrículo, asimismo de los pedúnculos cerebelosos superiores, y obviamente acá debería estar el cerebelo. Por eso que también se puede visualizar acá parte del cerebelo, incluso parte del núcleo correspondiente a este órgano, ¿ya? Entonces, acá te he traído una forma esquemática más importante correspondiente a esto, en el cual nos va a resaltar algunas cosas más específicas, por ejemplo, segmentos correspondientes a algunos tipos de núcleos de los nervios de los pares craneales, por ejemplo, el nervio facial ubicado a nivel lateral. También tenemos las olivas superiores ubicados de una forma más medial, se podría decir, correspondiente al nervio facial. También vamos a hablar acerca de las formaciones reticulares o inclusive dentro de las conexiones que va a tener nerviosas correspondientes tanto a fascículos, tanto a lemniscos y tanto a los núcleos correspondientes de cada segmento o de cada corte histológico. ¿Ya? A ver, ¿qué más podemos hablar de acá? No, nada más. Ahora, dentro de todo ello, más para ir avanzando,
ya que no se va a hacer muy tarde y también muy tedioso para ustedes. Vamos a ver de que luego de hablar esta es la porción caudal, ¿ya? La porción caudal, donde más se va a ver porción caudal, más va a tener cabida a nivel de cerebelo, ¿ya? Tratar de ver bien la pregunta si te pide qué tipo de porción es, ¿ya? Porción caudal o porción medial. ¿Por qué? Porque dentro de la porción medial casi no hay una muy buena vista correspondiente al cerebelo, como se puede visualizar en esta imagen, pero va a ser más dado, ya que esta porción medial es un corte específico netamente del núcleo del nervio craneal quinto. ¿A qué corresponde a esto? Al trigémino. Por eso que dentro de las preguntas que te he mencionado arribita, de cuáles son el núcleo del mesencéfalo, nosotros descartamos de frente el trigémino, porque el trigémino más lo vamos a ver entre el puente y algunas porciones o algunas fibras por ahí en el bulbo raquídeo. ¿Ya? Por ejemplo, en este corte a nivel de porción medial, vemos nosotros lo que es el nervio trigémino. Y mira cómo van a ir las haces correspondientes de una manera medial a una manera, o una distribución, disculpen, o una disposición lateral, ¿ya? Y esta disposición, si te das cuenta, salen a nivel, a nivel anterior, por lo cual esto correspondería dentro de nuestra imagen por esta porción, ¿ya? Estas son los famosos núcleos o los orígenes aparentes del núcleo del par craneal del trigémino. Pero tú sabes de que el origen real se va a encontrar más interno, ubicado en el corte de la porción medial a este nivel, en el cual vamos a ver, ¿no?, que el nervio trigémino se dispone de una disposición oblicua de medial a lateral, teniendo como disposición a nivel anterior del puente de Baroglio, pero obviamente lateralizado. Asimismo, vamos a ver de que, aparte de ello, encontramos otros tipos de elementos característicos. Por ejemplo, tenemos fibras pontocerebelosas, los cuerpos trapezoides, las formaciones reticulares, inclusive, como aún estamos en puente, vamos a ver pequeños elementos característicos que relacionan a este puente con otros órganos. Y uno de ellos son los pedúnculos ya mencionados. Pedúnculos cerebelosos, tanto superiores como medios. Y recuerdas que te había mencionado de que hay un espacio ubicado a nivel del puente en la porción, bueno, en la orientación posterior, en el cual lo puede ir limitando tanto el piso del ventrículo, del corto ventrículo, como los pedúnculos ubicados a este nivel. A esto como el famoso cuarto ventrículo. ¿Ya? Cuarto ventrículo. Y de los cuales, en la porción del cuarto ventrículo, en su lado o en su disposición anterior, vamos a ver un fascículo importante, que es el fascículo longitudinal medial en un corte dentro del puente de Baroglio. ¿Ya? Asimismo, vamos a ver otros tipos de estructuras nerviosas, como los famosos lemniscos, ¿ya? Los meniscos mediales. Asimismo, aún seguiremos viendo algunos tipos de núcleos, algunos tipos de núcleos correspondientes a este nivel, que son los núcleos del puente, y algunas fibras corticoespinales. ¿Ya? Ya, vamos a ir avanzando. Y luego, correspondiente al último corte histológico, que es la porción rostral, vamos a ir viendo que ya va a estar más inmerso al lado bulbar. ¿Y cómo tú vas a ir visualizando al lado bulbar? Porque mira, se va a ir perdiendo algunos tipos de elementos característicos del puente. Por ejemplo, ya no vamos a ir viendo rezagos o elementos característicos del cuarto ventrículo, o ya no vamos a ir viendo con gran exactitud algunas formas histológicas adyacentes al cerebelo, por lo cual vamos a ir viendo, por ejemplo, sustancia gris central, fascículo longitudinal medial, el mismo lemnisco medial que le hemos visto desde el mesencéfalo, aún sigue perdurando, algunas fibras corticobulbares y corticoespinales, y el famoso locus coeruleus, lo cual casi no preguntan mucho, pero por si acaso, ¿ya? Asimismo, también vamos a ver el tipo de tracto espinotalámico.
Y con ello prácticamente acabamos lo que es puente, ¿ya? Recordar que el puente, chicos, es prácticamente toma un puente como una conexión, no solamente del mesencéfalo con el bulbo raquídeo o médula oblonga, sino también como una conexión entre tronco y entre cerebelo. Por ello, de que tú vas a ver en ese nivel, en los cortes transversales, algunos segmentos correspondientes a esta conexión, llamados como los pedúnculos cerebelosos, tanto superior como inferior. Y con esto vamos a ir acabando para dar paso al bulbo raquídeo. Como hemos mencionado, correspondiente al bulbo raquídeo, el bulbo raquídeo tiene varias funciones. Por ejemplo, funciones correspondientes al centro amnéusico, que es de la activación de la respiración, todo ello, pero también tiene otras funciones correspondientes a algunos centros vegetativos. Uno de ellos, como hemos mencionado, es correspondiente o cerca a la porción del centro emético, que vamos a ir viendo posteriormente, ¿ya? Lo que te van a preguntar a ti en bulbo raquídeo, aparte de los cortes, obviamente, va a haber dos tipos va a haber en sí varios tipos o varios cortes específicos. En algunas literaturas mencionan el corte transversal de la médula oblonga a nivel de la parte sensitiva alta. Luego te dicen sensitiva baja. Luego te dicen motora alta, luego te dicen motora baja. Pero para no tener mucha confusión, simplemente he colocado decusación piramidal o un corte a nivel motora o decusación motora y una a nivel de la decusación piramidal. Acá está, a nivel de la decusación sensitiva, ¿ya? A ver, acá comencemos. Entonces, nosotros cómo vamos a ir viendo, cómo vamos a ir nosotros reflejando de qué corte corresponde. Primero, nosotros vamos a tener en cuenta correspondiente a la decusación piramidal. Como hemos visto en la anterior diapositiva, esta decusación se va a visualizar muy notoriamente a nivel de la porción anterior, de los cuales, como hemos visto, se decusa 75-90% aproximadamente, obviamente. Y esto corresponde tanto porción superior y porción inferior dentro del bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces, si nosotros hablamos de la decusación piramidal, hablamos de una porción más dado a la porción motora. Obviamente, no es 100% motor, pero más dado a ese nivel, correspondiente a un corte más inferior de la decusación piramidal que hemos visto anteriormente. Por ende, ¿qué nos van a preguntar a este nivel? Mira, te pueden preguntar los fascículos. Los fascículos, tanto cuneiforme como grácil. Y recuerda, yo te he mencionado que cuando hablamos de fascículos grácil y cuneiforme, cuando hablamos nosotros de fascículos grácil y cuneiforme, estamos hablando elementos que siguen en cadena de los cordones posteriores de la médula espinal, ¿ya? Entonces, tú ves al toque. ¿Y cómo tú dispones? A ver, hagamos más o menos como tu examen práctico, ¿ya? Te ponen una imagen así, no sabes dónde es o no sabes ubicarte si es anterior y posterior. Tú sabes que por anatomía, el surco medio posterior es el surco con mayor profundidad al centro del corte histológico, como evidenciamos por acá. Entonces, tú visualizas eso, bacán, al toque. Este es el surco medio posterior. Y ahora, los elementos característicos a ello corresponde ya sea al tronco encefálico o ya sea a médula espinal. Diferencia de todo ello es la disposición de la sustancia gris con la sustancia blanca. En la médula espinal tú vas a ver una disposición prácticamente notoria de una H, ubicada, ¿no? Entre la diferencia entre los cordones y las astas. En cambio, cuando ya estos cortes te dan a nivel del tronco encefálico, ya prácticamente esa H se va a ir perdiendo. Por eso, de que los cortes que están más cerca a la médula espinal, hay una ligera disposición aún de la H, como se evidencia acá, porque recuerda que el bulbo raquídeo es prácticamente la conexión
cercana o la que va a ir terminando en la médula espinal. Pero si tú recuerdas los cortes que te he mostrado a nivel del puente, a nivel del mesencéfalo, prácticamente esa H, que podemos llamar vulgarmente, que vendría a ser la disposición de sustancia gris y sustancia blanca, esa H está prácticamente no muy notoria, ¿no? En cambio, en la médula espinal sí. Entonces, ya con eso tú puedes ir diferenciando un corte histológico. Ahora, para darte si es anterior o posterior, trata de ubicarte a nivel anatómico. Como te he mencionado, el surco medio posterior. Y ahora, tú dices, bacán, este es el surco medio posterior, entonces por acá va a estar las regiones posteriores. Entonces, a este se parece una H, pero no es una H específicamente, entonces podría ser parte del bulbo raquídeo. Entonces, ya te ubicaste que el corte histológico es bulbo raquídeo y ya te ubicaste que esta porción es posterior. Y mira, suerte tuya que en tu examen te dan una flechita así. Pa, así. O te dan una flechita así, supongamos, ya. Luego lo borro. Entonces tú ahí al toque dices, entonces, para mí que la flecha, incluso te lo señalan A, te lo señalan B, aunque no sé si es que aún señalan así, pero bueno, por si acaso. A y B. Ah, bacán, entonces tú dirás, ¿no? Pucha, bacán, acá el doctor se ha confundido, ambos señalan al mismo lugar, solamente que uno está a la derecha y otro está a la izquierda, así que normal, pues, ¿no? Pues la respuesta es no. Uno está señalando prácticamente, que llamarlo al lado más externo, ¿ya? Si hablamos de todo esto, al lado más externo. Y el otro está señalando al lado más medio. Entonces, obviamente, ¿son similares? Sí, pero tienen una nomenclatura distinta. Para ello, nosotros nos ubicamos primero qué corresponde esto, ¿ya? Antes de mencionar los nombres. Primero, hay que decir, estas corresponden tanto, si nosotros hablamos, este es acá, muy bien. Ya, si nosotros hablamos de una manera más medial, estaremos hablando de los fascículos gráciles. Y si hablamos de una manera más medial, pero medio, es decir, más interno, ya dejaremos de hablar de un fascículo. Este es el fascículo, chicos. Esto es el fascículo. ¿Ya? Lo que está acá. Por eso que tienes que ver bien qué es lo que te están señalando. Pero cuando te señalan algo más interno, como por ejemplo a este nivel que te estoy señalando, ya a esto estamos refiriéndonos ya al núcleo grácil. Y supongamos que ya te venga en tu examen teórico, supongamos, ¿no? Elementos que son adyacentes al surco medio posterior, supongamos. Y justo no hay grácil y tiene otro nombre. El otro nombre corresponde a los famosos núcleos de Golgi, ¿ya? A los núcleos de Golgi. Obviamente, el núcleo va a ser la porción, como te he mencionado acá, más interna. Los núcleos, ¿ya? El núcleo de Golgi correspondiente al núcleo grácil. En cambio, la parte que está más externa, llamarla más externa, correspondiente al núcleo de Golgi, va a ser fascículo. Obviamente, en la anterior imagen está como fascículo grácil, pero el otro nombre es fascículo de Golgi. ¿Ya? Trata de recordar esos nombres porque a veces preguntan. Entonces, hasta ahí ya reconocemos qué parte es. Si te señalan con la flecha, entonces tú no puedes caer. Si te señalan así o te señalan así. No son estructuras diferentes, disculpa, no son estructuras iguales. Son estructuras diferentes. Uno es fascículo y el otro es el núcleo. Y así, a nivel posterior, tenemos el grácil y el Golgi. También tenemos los cuneiformes y los Burdach. Mira, primero, tenemos de que, como hemos mencionado, primero el fascículo va a estar ubicado más externamente, como es esta región, como el fascículo cuneiforme. Y más dentro, más medial, podemos decir, vamos a ubicar el núcleo correspondiente a este fascículo, ubicado con el mismo nombre, núcleo cuneiforme, fascículo cuneiforme. Y esto va correspondiente a los fascículos de Burdach, como hemos resaltado anteriormente, y el núcleo de Burdach. Entonces, tú ya sabes, si es que no te viene cuneiforme o no te viene Golgi,
Entonces te están hablando, disculpa, si no te vienen Gracil o no te vienen cuneiforme, te están hablando de los otros nombres, los de Gol o los de Burdach, ¿ya? Y consecutivo a esto, ya en el núcleo pontino o en las regiones de los cortes del puente Baroglio, hemos visto cómo son los cortes o cómo son las fibras que van a ir saliendo del lado interno al lado externo. ¿Del quién? Del nervio o del par craneal del trigémino. Pero ¿en dónde está ubicado el famoso núcleo del trigémino? Y lo vamos a ver un corte a nivel del bulbo raquídeo. Los núcleos del trigémino son núcleos prácticamente con una disposición lateral al corte. Lateral al corte. ¿Ya? Recordando que el trigémino es un par craneal mixto que realiza diversas funciones a nivel de la cara, tanto en músculos faciales, con músculos dentro de de algunas sensaciones a nivel de la cara, ¿ya? Entonces, también encontramos a este nivel de la sustancia gris, a nivel más medial, como estamos viendo, que estos son bulbo raquídeo, y esta es una decusación motora que está por debajo, cerca a la decusación piramidal. También vamos a poder ver la decusación piramidal, pero en el lado medio del corte, ¿ya? En el lado medio. Y esa decusación, como tiene una disposición interna, ya que las pirámides encontradas acá están más externas, ¿ya? Y adyacentes a estos, prácticamente entre las pirámides y, por ejemplo, el núcleo del trigémino, vamos a ver que hay tractos. ¿Qué son los tractos? Los tractos son segmentos de fibras nerviosas que tienen una disposición o una dirección ya establecida. Por ejemplo, en este caso, los tractos espinocerebelosos son los que van a ser tractos o de fibras aferentes ubicados de la médula espinal hacia la altura del cerebelo. De ahí tenemos algunas formas más peculiares o más específicas. Por ejemplo, ya hemos visto los fascículos y los núcleos correspondientes. El núcleo del trigémino espinal, que es ubicado a nivel del bulbo raquídeo, y un corte motor. Si te pregunten qué corte o a qué decusación o a qué corte del bulbo raquídeo corresponde el núcleo del nervio trigémino, entonces estaríamos hablando de un corte de decusación piramidal o un corte de decusación motora, ¿ya? ¿Y por qué también es motora? Porque vamos a encontrar diferentes núcleos motores correspondientes a algunos tipos de pares craneales. Por ejemplo, el núcleo espinal, que este sí es un núcleo, es un par craneal motor, el núcleo motor medial, entre otros, tenemos algunos tipos de haces o fibras, como las fibras corticoespinales, que son las fibras piramidales, las tectoespinales, algunos fascículos longitudinales, tanto mediales. También tenemos algunos tipos de fibras o de decusación motora, como hemos visto que son la decusación de las pirámides, ubicadas más interna y media y a nivel medio, ¿ya? Del corte histológico. Listo, luego seguimos por acá.